Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que podemos estar reunidos de nuevo. Seguimos con nuestros estudios de Malaquías, un precioso libro que estamos estudiando ya desde hace varias semanas. Estamos ya en la última parte de este estudio, la parte C. Este es el estudio 3C. Y pues, hermanos, es el último discurso del libro donde Dios discute con su pueblo y está siempre Dios tratando de hacer que su pueblo venga a Él. Y hemos titulado el estudio de esta semana Discernimiento que viene de Dios. Es hermoso darnos cuenta que el verdadero discernimiento viene del Señor. La gente muchas veces se jacta del discernimiento que tiene y yo me encanta hacer la broma de que realmente nadie tiene discernimiento porque humanamente nadie tiene discernimiento. El discernimiento que podemos tener viene del Señor, ya sea porque Él nos otorga algún don específico en una situación específica, nos habla, nos ilumina para que podamos discernir algo, o la sabiduría que procede de una relación recta con Dios, que en un hombre que ha puesto su vida a los pies del Señor y el fruto del Espíritu lo ha transformado, esa sabiduría divina que viene de lo alto le da el discernimiento para poder juzgar el bien y el mal. Y vamos a estudiar los versículos, hermanos, de Malaquías 3, del 17 hasta el 18. Y voy a leerlo. Dice, hermoso texto, hermano, mire qué lindo empieza. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Debemos recordar, hermanos, que en el estudio anterior estudiamos solamente el versículo 16. Leímos que Dios tiene un libro de memorias donde se registran nuestras palabras y obras en favor de Él. Y aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de memorias que leímos en el versículo 16 son los que se salvan. Recuerde que desde el 13 al 15 el Señor confronta a su pueblo porque dicen por demás es servir a Dios, por demás es que andemos afligidos delante de su presencia. En pocas palabras, ¿de qué sirve que andemos cumpliendo la ley? ¿De qué sirve que sirvamos, que dediquemos nuestra vida? Él es por demás. Bienaventurados son los soberbios, dice. No solo tentaron a Dios y escaparon, sino que son prosperados. Entonces al Señor esto le ofende y Él les dice, eso no es cierto, porque eh, sale en esos textos que cada uno habló a su compañero, los que temen a Jehová, y que ellos no estuvieron de acuerdo con ese pensamiento impío. Y el Señor anota eso en su libro de memorias. Y por eso hoy les dice, los que no piensan como piensan los impíos, los que sí creen que vale la pena servirme, los que sí creen que vale la pena obedecerme, a pesar de los problemas que estén viviendo, a pesar de que el mundo les sea contrario, a pesar de las crisis, a pesar de que oran y no ven respuesta todavía, pero los que mantienen la fe y dicen, no, no, vale la pena servir al Señor, vale la pena obedecerle, vale la pena estar afligido en su presencia. Esos van a ser anotados en el libro de memoria. ¿Y de qué sirve estar anotado en el libro de memorias, hermano? Pues que el Señor los guarde en su corazón, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y va a venir un día que Él actúe. Definitivamente ese día es el día final. Estamos hablando del final de los tiempos. Va a haber un día, hermano, el día de Jehová, el día fuerte y temible, donde se van a levantar los muertos y ahí se va a ver la diferencia entre el impío y entre el justo. Puede ser que un justo haya muerto incluso quemado en la hoguera, como murieron muchos pre-reformadores y reformadores en la historia, muchos mártires en el Imperio Romano, y muchos impíos que fueron ricos incluso mataron a estos, pero en ese día van a ser levantados y uno va a pasar a gloria eterna y otra condenación eterna. Ahí se va a ver, definitivamente hay un día de juicio, pero el día que yo actúe también puede referirse a momentos de crisis en esta vida, momentos especiales donde Dios dice hoy se va a ver quién es quién. Acabamos de vivir una crisis, acabamos de vivir una pandemia. No debería ser extraño para nosotros ver que el Señor está juzgando al mundo, queridos hermanos.
y Dios actúa. Pero ¿qué hace con el que ha sido fiel a Él? Dios lo perdona. Dios lo perdona porque pecados todos tenemos, no somos perfectos, hay pecado en nosotros. Y mire, lo perdona como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, Dios actúa en favor de estos. Dios los salva de la muerte. Y Dios salvó al pueblo israelita, los judíos, de la muerte natural y antinatural en el exilio, porque ellos acaban de regresar del exilio babilónico. Entonces Él ha cumplido esa promesa, regresaron. Lo que Jeremías había dicho, que 70 años iban a estar cautivos, a los 70 años han regresado. Pero esta profecía tiene implicaciones en el día de hoy para nosotros también. ¿Y cuál será el significado del símil? Los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve, que dice en el versículo 3:17. Pensemos por un momento cuando un hijo le sirve con fidelidad a su padre. Un hijo fiel, un hijo que trabaja con su padre, que lo atiende, que cuando este padre enferma lo está cuidando, que no lo deshonra, pero en algún momento este hijo, por su imperfección humana, el hijo se equivoca. Y este hijo en algún momento comete un error, pero regresa al padre arrepentido. ¿Usted cree que el padre no lo va a perdonar? Arrepentido, padre, me equivoqué. El hijo lo ha servido toda la vida. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros ese tipo de hijo? Hermano, si un hijo ha sido buen hijo y le ha servido y comete un error y cuando vienen a uno de padre y vienen a disculparse, si uno lo recibe, ¿cómo va a creer que va a haber altivez si uno de padre es el más interesado en restaurar la relación con un buen hijo? Con que con un mal hijo uno desea restaurar la relación y lo recibe con los brazos abiertos. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Este no era un buen hijo y el padre sale a ese encuentro y el hijo arrepentido le dice que lo trate como uno de sus jornaleros, pero el padre lo abraza y no lo restaura como hijo y hace fiesta. Ahora, a un buen hijo, ¿qué no haría un padre? Ahí restaura esa relación. Y yo vuelvo a preguntar, ¿somos ese tipo de hijos con el Señor? ¿Somos hijos que le servimos? ¿Somos hijos dignos? Y la respuesta es que por más que hagamos, no lo somos, hermano. ¿Cuál fue el hijo que sirvió fielmente a Dios Padre? ¿Cuál? Pues el único hijo fiel realmente que le ha servido. Y no quiero menospreciar las obras de aquellos misioneros, de aquellas personas que con esfuerzo están sirviendo a Cristo, pero le servimos en pecado, le servimos en imperfección. No somos hijos perfectos. El único hijo perfecto es el que le sirve. Cristo, que le entregó toda su vida a él. Y mire, es curioso ver que el Señor no perdonó a su propio Hijo fiel, a Cristo, para salvarnos a nosotros. Él sí merecía ser salvado. Él lo merecía, hermano. En cambio, él cargó en él lo aplastó, Él cargó en él el pecado de todos nosotros, la sustitución penal. Él toma nuestro pecado y Él recibe la pena. Nosotros tomamos su santidad, somos rociados con su sangre para que el Padre nos vea como Él, no como nosotros. Y a Él lo vio como a nosotros, a Él lo castiga, pero a nosotros nos salva. Qué tremendo, Él castiga a su Hijo para que el pueblo tenga la oportunidad de volver a ser uno con Él, hermanos. El Señor de los ejércitos podría haber librado una guerra contra nosotros por nuestro pecado, pero Él nos dio esa gracia, esa misericordia poderosa que nos permite ser salvos. ¿Cuánto más nosotros debemos estar en aquellos que hablan bien de Dios y le servimos, no de los que blasfemamos? Ahora, ¿cuáles son algunos pasos tangibles que puedes tomar para honrar el sacrificio de Dios y para honrar a su Hijo al dar su vida por nosotros, por ustedes? Hermanos, ¿qué pueden hacer en su vida? Pues yo te digo, hermano, así como Cristo se humilló, humillémonos delante de Dios. Así como Cristo hizo la voluntad del Padre, hagamos la voluntad del Padre. Así como Cristo vino a servir y no a ser servido, sirvamos al prójimo, sirvamos la obra, sirvamos a la iglesia, obedezcamos lo que Cristo dice, obedezcamos al Señor, leamos su palabra para obedecerla, aprender a obedecerla. Y quiero que vea que somos especiales del Señor si pensamos así, somos especial tesoro, dice ahí la palabra. Y vamos a recordar otra vez Malaquías 3 del 13 al 15, lo que la carne impía dice de Dios. Lo voy a volver a leer, Malaquías del 3:13 al 15, dice, vuestras palabras contra mí
han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Mire qué justificación. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese es el pensamiento impío, hermano. Esa es la gente. ¿Qué pensaba la gente en los versículos estos que acabamos de leer, 3 y 15? Que estaban mal en su vida. Había crisis económica. Habían regresado a una tierra que no les había dado una bienvenida. Había que reconstruir. Había habido plagas. Había habido enfermedades. Muchos problemas, saqueos quizás. Y ellos en esa decepción empiezan a blasfemar de Dios. Por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos. Los soberbios, los impíos, esos son los que son prosperados. Tientan a Dios y escapan. Pero mire, gracias a Dios, si usted sigue leyendo el versículo 16, hay un grupo que los que temen a Jehová hablaron entre ellos mismos y se ministraron, no, eso no es verdad. Y Dios los apunta en su libro de memorias. Y por eso en el versículo 17 Dios dice, serán para mí especial tesoro. Qué tremendo. ¿Qué ocurre con el discernimiento del pueblo cuando deciden volver a Dios? Porque el versículo 18 que leímos, hermano, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué ocurre con el discernimiento del pueblo? Cambió. Esa parte del pueblo que teme a Jehová tiene discernimiento espiritual. El versículo 17 dice que van a ser especial tesoro, pero van a empezar, van a estar en el corazón de Dios y el Señor los perdona. Y esta gente discierne, no, vale la pena servir al Señor, vale la pena. ¿Qué contraste vemos entre los versículos 3 y 15 de los que se burlan de Dios, de los que se quejan de Dios, y el versículo 18 de las personas que sí tienen discernimiento del Señor y ven que sí vale la pena? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esas preguntas y afirmaciones que su pueblo estaba haciendo? Tú no, mira, por gusto, tú bendices a los soberbios y a nosotros no. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios para responderles? Le voy a decir algo, hermano. El Señor ofrece una relación especial con su pueblo. Quiere darle discernimiento. Quiere mostrarles que eso es falso. ¿Y cómo lo hace? Con una relación de amor. Serán especial tesoro para mí. Tú tienes dudas de Dios. Tú te estás quejando de tus problemas, de tus crisis, de tus enfermedades, de tus problemas familiares, yo no sé. Tú te estás quejando de Dios y tú crees que la respuesta de Dios es que Él resuelva eso. La respuesta principal de Dios es amarte. La respuesta principal de Dios es que vengas y lo sientas, que entables una relación personal fuerte con Él. Y en esa relación fuerte con Él vas a experimentar el perdón de Dios por las quejas que has tenido, porque no han sido correctas tus quejas. Yo no sé qué martirio has podido estar viviendo, qué problema, qué abuso, qué situación más dura, pero no es Dios el culpable del mal que te está pasando. No es Dios el culpable. Y la respuesta de Dios, antes de quitarte ese problema, la respuesta de Dios es que lo conozcas de verdad y sepas quién es Él. Y que vengas a Él. Él te perdona esas dudas, Él te perdona esas críticas. Te quejas de tu familia, te quejas de tu cónyuge. No lo sé. Hay personas que en su locura, no, yo quiero otra familia, como que si la familia fuera una prenda de vestir que se puede quitar y poner. Y piensan que ya Dios me habló, me va a dar otra esposa, me va a dar otros hijos, me va a dar otra casa. ¿Cómo te pones a pensar esas locuras? No es así la verdad. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que te arrepientas de la crítica que has hecho de Él, de la crítica que has hecho de tu vida. Porque no siempre las murmuraciones contra Dios son directamente hacia Dios, pero sí directamente a la vida que Dios me da. La familia, la iglesia, los líderes, el trabajo, cosas que deberían ser bendiciones de Dios, nos empezamos a quejar. Indirectamente nos estamos quejando del Señor. En el fondo es una queja hacia Dios y Dios te recibe. Te voy a demostrar quién soy yo. Yo no soy malo. Yo no te maltrato. No es mi problema. No he sido yo. Ven a mí.
Y el Señor nos abraza, nos perdona. Y en esa relación íntima en que Él nos hace sentir que somos su especial tesoro en medio de lo que estemos viviendo, el Señor nos da discernimiento espiritual para que veamos quién es Él. Es es lo hermoso de esto, hermano. Este tipo de contraste que vemos, porque en el versículo 13 al 15, unas personas hablan mal del Señor, y en el versículo 18, otros se dan cuenta de que Dios sí es bueno. Hermano, que este tipo de contraste entre valores que ven de menos a Dios y personas que creen que Él es rey, justo y bueno en el universo, son comunes en épocas de decadencia moral como la que se estaba viviendo en los tiempos de Malaquías, en las épocas de decadencia moral, en las épocas de crisis, en las épocas de problemas. La gente duda del Señor. Y yo le pregunto, ¿cree usted que en nuestro tiempo estamos viviendo algo similar? ¿Qué dicen los impíos respecto a Dios en la actualidad? Hermano, claro que estamos viviendo una situación similar. Tenemos una decadencia moral horrible. La gente, la posmodernidad, como le llamamos ahora, está votando todos los valores morales tradicionales. Están en contra de la familia. Quieren destruir a la familia y destruyendo ¿qué? La imagen del hombre. Quieren quitarle la autoridad a los padres para que enseñen a sus hijos y se lo quieren entregar a una institución educativa manejando por un gobierno que ellos manipulan y que les dicen enséñenle esto y ustedes padres no se metan. Esa es la decadencia moral que estamos viviendo. Estamos viendo profesores que llegan a clases pintados de la cara y con falda para que el niño se acostumbre. Esa es la decadencia moral que estamos viviendo. Que la niña entre a un baño público y encuentre un hombre trasvestido en el baño de niñas. Esa es la decadencia moral que estamos viviendo, hermano. Y la Biblia, no, la Biblia lo enseña. Tremendo. No nos importan las corrupciones de los políticos. Es la decadencia moral que estamos viviendo. Y lo digo en general en todo el mundo. Nos afanamos por el dinero. Hermano, atacando, muchas cosas están siendo atacadas. La iglesia es otra cosa grave que está siendo atacada. Iglesias que apoyan a muchas causas sociales, hermano, llegan a ser destruidas por personas que dicen defender causas sociales. Persecución en el mundo. En el mundo no cristiano, la iglesia está siendo sumamente perseguida. Y todo eso está pasando. Estamos en una crisis, en una decadencia moral. Y si fuera poco, las iglesias liberales, Dios te libre de asistir a una iglesia liberal. Las iglesias liberales sobre la Biblia ya no es importante. Ah, sí, en la Biblia ahí Dios te puede hablar, ahí a veces es la palabra de Dios, pero toda la Biblia no es palabra de Dios, es un libro histórico, obsoleto, viejo, que ya no sirve de nada. Son iglesias liberales sobre la Biblia, las doctrinas conservadoras que la iglesia ha tenido. No ven las doctrinas conservadoras que la iglesia ha tenido por 10.000 años como válidas. No. Se llaman revisionismo, revisemos todo. No, la Biblia no condena el homosexualismo. Todos esos versículos que hablan mal del homosexualismo tienen que ver con el homosexualismo de prostitución, dicen. Pues te digo que no, es mentira, la Biblia sí lo condena. Las redes sociales a mí me podrían censurar en este momento por haber dicho esto, por decir lo que la Biblia dice. Pues, ahora, si digo una mentira que la Biblia no dice y no me censura, eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, estamos en una era de decadencia moral, eso es claro. Y crisis, y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué cosas te han hecho a ti dudar de Dios? ¿Has dudado de Dios, hermano querido? Algo que debes tener muy en claro es que la respuesta a las grandes dudas del ser humano, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué el justo sufre y el impío prospera? ¿Por qué yo sufro? Ya yendo más adentro de mí, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué perdí un ser querido? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿O por qué Dios permitió que alguien me hiciera daño? Todas estas preguntas, porque ¿por qué lo permitiste, Dios? Yo entiendo que el otro es malo, pero ¿por qué tú lo permitiste si tú lo podías impedir? La respuesta a esas preguntas, hermano, no viene de argumentos filosóficos o razonamientos que tú razones. Hay una gran discusión lógica en tu mente que explican por qué ocurre lo malo. No viene de eso. Dichos argumentos, tengo que decirlo, han sido expuestos por filósofos y apologetas cristianos. Los cristianos han explicado muy bien todo esto. La gente en el mundo te quieren vender la idea, los profesores de universidad secular
o muchos filósofos ateos de que el cristianismo no tiene respuestas y que la ciencia y la filosofía, esa es una mentira. Los filósofos y los científicos cristianos han demostrado estar a veces a un nivel por mucho superior al del mundano. Y las respuestas que la filosofía ha dado, la filosofía cristiana ha dado a todas esas dudas han sido certeras, hermano. Y le tengo que decir que hay razones, pero Dios no te quiere contestar de esa manera. Debes estudiar esas cosas, debes estudiar las explicaciones. Está bueno que usted aprenda, es sano para dar explicación al impío y presentar defensa. Pero la refutación que Dios da total a todas esas ideas equivocadas de que Dios es malo, Dios no me ayuda, es por gusto servirle, hermano. Esa paz que viene a tu corazón y la refutación total de toda duda de Dios viene de una relación profunda del amor de Dios. Cuando tú conoces a Dios y cuando tú lo sientes, no hay argumento filosófico que te haga dudar de Él. Dios nos da argumentos, pero nos da más que todo una relación de amor que nos permite descansar y confiar en Él, en su amor y perdón. Él nos da discernimiento espiritual, algo que el impío nunca tendrá. El impío puede llegar a tener discernimiento demoníaco, pero los demonios no saben todo lo que va a pasar. El impío nunca va a tener el verdadero discernimiento espiritual porque el único que conoce todo es Dios. Y ese discernimiento no viene de buscar el poder, quiero orar, voy a ayunar para tener discernimiento. Eso es egoísmo, porque quieres un poder para ti. El verdadero discernimiento viene de conocer a Dios, de esa relación íntima. Esa relación íntima nos permite ver la diferencia entre el bien y el mal, el impío y el justo. Para afianzar aún más esto, vamos a leer un salmo, Salmo 73. Vamos a leer un salmo. No todos los versículos porque es muy largo, pero vamos a leer primero, vamos a leer tres partes del Salmo 73. La primera parte, 73 del 1 al 3. Mire cómo dice. Ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si tú sigues leyendo ese salmo, te vas a dar cuenta que el salmista tuvo la misma crisis de fe que los que tuvieron las personas en el libro de Malaquías. Empezó a dudar de Dios, casi resbaló. Cuando blasfemamos de la bondad de Dios, estamos resbalando y cayendo. Y el salmista estuvo a punto porque empezó a ver la prosperidad de los impíos y que a ellos les iba bien y a él mal. Ahora, por eso es que estuvo a punto de deslizarse el salmista. Ahora vamos a leer la segunda parte de este salmo. Vamos a leer del 16 al 18. Mire qué hermoso, porque el salmista encontró respuesta. Dice, versículo 16, Salmo 73, 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No encontró ¿por qué el impío prospera y yo no? ¿Porque a mí me va mal? ¿Por qué Dios permite? Yo le sirvo, yo le temo, yo pensé, fue trabajo duro para mí. Mire la respuesta, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Se volvió al Señor. ¿A dónde fue a buscar a la respuesta? A Dios. En el antiguo pacto era en el santuario de Dios. Hoy nosotros el santuario lo tenemos adentro en nuestro corazón. Ahí mora el Espíritu Santo. Hoy adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, en la presencia de Dios, en esa relación con Dios, él encontró la respuesta. Con la mente no pudo. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en acelamientos los harás caer. El fin de los impíos, a usted los puede ver prosperar en esta tierra, pero su fin será maligno, será destrucción. Vamos a leer la última parte del Salmo 73, versículos 27 al 28. Porque aquí los que se alejan de ti, los que no tienen una relación personal contigo, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Lo que Dios ofrece en esas crisis, en esos problemas, antes de resolvértelo, es una relación con Él. Ven a Él, deja de quejarte de Él, ven a Él, que sea especial tesoro para Él. Y dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, porque el Señor va a obrar tarde o temprano, porque el día que yo actúe, se va a ver la diferencia, dice el Señor, entre el bueno y el malo, en el que teme a Jehová y el que no le teme.
Entonces, que eso es lo que el Señor se ofrece. Ten discernimiento, ven a Él, vuélvanse a Él. Hermanos, si revisamos el versículo 18 que leímos hoy, mire, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermoso texto, hay que volverse a Dios. Y ahí tendremos discernimiento. ¿Dónde tuvo discernimiento el salmista? ¿Dónde encontró la respuesta a sus dudas? En Dios, cuando decidió ir al templo, cuando decidió ir al santuario, cuando decidió ir a buscar a Dios, con su mente no pudo. Iba a resbalar al caer en eso, pensar que no sirve de nada servir a Dios y ver que los impíos prosperan. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener discernimiento? Valores sólidos. Construye una recta relación con el Señor. Y en medio de tus crisis vas a tener discernimiento. Y las crisis no te van a afectar tanto porque tú sabrás que hay un propósito divino en medio de ello. El libro de Malaquías ilustra hasta qué punto necesitamos la gracia de Dios. Nuestras acusaciones contra Dios son incorrectas y nuestro comportamiento general es incorrecto e incluso injusto, pero Dios elige perdonarnos. Aquellos que eligen temerle y honrar su nombre tienen una oportunidad para una nueva vida. Al hacer estas declaraciones, Malaquías, más de 500 años antes de Cristo, resume el Evangelio, porque eso es el Evangelio. Dios nos perdona en Cristo Jesús y nuestra respuesta a Él, lo que necesitamos y lo que estamos llamados a hacer, se describe aquí en este libro muy antiguo. Tenemos que volvernos a Dios. Dios está llamando al mundo, Dios te está llamando al arrepentimiento, Dios te está llamando a que lo aceptes, que aceptes el regalo de la vida eterna que Él te da en Cristo Jesús para que tengas una relación personal con Él. Acéptalo si no lo has hecho. Quiero terminar este estudio diciéndote que la respuesta a nuestras más hondas preguntas están en Dios. Debemos buscarlo de corazón y entablar una profunda relación con Dios basada en su palabra, basada en la oración, basada en congregarnos. Todas las disciplinas espirituales personales y grupales que hay en la palabra de Dios. Y entonces, por medio de ellas, el Espíritu Santo nos dará el discernimiento que tanto necesitamos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes y pues continuamos estos estudios la próxima semana.